detenemos la grabación y aquí va. Entonces, la clase pasada terminamos por determinar un tensor de inercia de... Aquí está. El tensor de inercia de un cuerpo, de un prisma rectangular con una densidad uniforme. Entonces, pues quedamos que entonces, pues nosotros vamos a tener una especie de marco de referencia. Por acá, digamos que por acá tenemos el otro eje. Tenemos por acá nuestro prisma de este lado. Más o menos. Ahí está. Y entonces dijimos que para este caso yo iba a tener un marco de referencia A, este va a ser un marco de referencia A, y entonces si hicieron su tarea, ustedes debieron de obtener un marco de referencia, un tensor de inercia, perdón, con respecto al marco de referencia A, que debía de verse de la siguiente manera. 3, 6, 9. Debió verse así. Tenemos un M L cuadrado H cuadrado sobre 3. En el siguiente teníamos M omega cuadrado más H cuadrado sobre 3. Y en el último teníamos M por L cuadrado más omega cuadrado sobre 3. Y esos son los momentos de inercia. Los productos de inercia fueron MWL sobre 4, MHW sobre 4. De hecho, déjenme de una vez. Los cambiamos de colorcito. Son los momentos principales. Los momentos de inercia. Y por acá vamos a tener a los productos de inercia. Los productos de inercia. Entonces, este va a ser MHL sobre 4. Este de acá va a ser MWL sobre 4. MH omega sobre 4. Y el de acá es MHL sobre 4. Donde, pues cada uno ya sabemos que tiene una connotación respecto a las coordenadas o respecto a dónde está midiéndose la inercia. Ok. Entonces, de aquí quiero que vean una cosa. En principio, cuando ustedes hicieron este ejercicio, vamos a verlo por acá. Acá está. Si se fijan, más para abajo, aquí está. Cuando ustedes obtienen su tensor de inercia, les quedan estas cosas: L cuadrado más H cuadrado, omega cuadrado más H cuadrado y L cuadrado más omega cuadrado. Si se fijan, eso no es otra cosa que estas distancias. Omega cuadrado más H cuadrado, omega cuadrado más L cuadrado, y este verde de aquí, el L cuadrado más H cuadrado. De hecho, acabo de recordar que tengo esta herramienta para dibujar en el pizarrón. Y entonces esto quiere decir que de alguna manera ustedes están midiendo el tensor de inercia o miden la inercia respecto a un marco de referencia. Sin embargo, si ustedes movieran ya sea el marco de referencia o movieran la estructura, el cuerpo rígido dentro del marco de referencia, el tensor de inercia cambiaría su forma. Por lo tanto, entonces tendríamos lo que sigue. Tendríamos entonces que la página 5, aquí está. Y entonces tenemos que el tensor de inercia es función de la posición y orientación
del marco de referencia con respecto al que se mide. Con respecto al que se mide. Y la pregunta es, bueno, pues yo voy a tener en algún punto de la vida, voy a tener que, bueno, puede ser que yo tenga, voy a ponerlo por acá, voy a tener mi marco de referencia global, digamos, de este lado. Voy a tener por acá un M0. Y bien pudiera ser que a lo mejor de aquí a aquí yo tuviera una articulación de revolución. Y de aquí pudiera ser que estuviera conectado con otra articulación de revolución. Mi gato trae un desastre en la cocina, pero bueno, ya después veo que anda. Y aquí ustedes ya pudieran ver que a lo mejor el brazo robótico, a lo mejor ya aquí tienes una viga de este tipo, ya tienes aquí un prisma con densidad uniforme, por cierto. Pero tú quieres saber, a la hora de girar este robot, a la hora de girar, digamos que la parte azul vendría siendo la parte de mi antebrazo, y tú quieres ver cómo la inercia de este brazo al girar va a afectar a la articulación del codo y a la articulación del hombro. Entonces, la bronca sería poder determinar de alguna manera cómo se ve este tensor de inercia sobre o visto desde otro punto de referencia. Entonces, vamos a ver que digamos que es interesante o puede ser de utilidad conocer, vamos a verlo acá, buscamos conocer el tensor de inercia con respecto a otro marco de referencia cualesquiera. Vamos a poner aquí un marco de referencia A de arbitrario. Y para eso, y entonces eso nos lleva al teorema de ejes paralelos, que es precisamente lo que nos va a permitir hacer ese cambio. Teorema de ejes paralelos. Y ok, entonces aquí va. El teorema de ejes paralelos nos va a pedir tres requisitos. Nos va a pedir que tengamos bien definido un marco de referencia. Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que tenemos un marco de A, un MA, que va a ser un marco de referencia arbitrario. Tiene que estar bien definido. Vamos a necesitar un marco de referencia C, que va a ser un marco de referencia asociado, anclado, incrustado al centro de masa. Déjenme lo pongo de una vez así. Al centro de masa del cuerpo rígido o aferrado al centro de masa del cuerpo rígido de aquí en adelante, CM. Y voy a necesitar también tener bien definidos esos dos marcos de referencia y voy a tener la necesidad también de conocer el vector PC. El vector PC va a ser un vector del tipo XC, YC y ZC, tal que da la distancia del marco de referencia A, bueno, vamos a ponerlo así, tal que es la distancia que hay del origen del marco de referencia A al origen del marco de referencia C. Entonces, de manera gráfica, lo que vamos a necesitar va a ser lo que sigue. Voy a tener por aquí mi marco de referencia A. Voy a tener el cuerpo rígido. Bueno, tener por acá un cuerpo rígido que va a ser, digamos, que les pongo un cuadrito o una bolita. Una bolita. Vamos a poner por acá una bolita.
está. Ahí está la bolita. Y vamos a tener que definir un marco de referencia que va a estar anclado, va a estar pegado al centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa de una esfera? Bueno, de un círculo, en este caso de un disco. ¿Dónde estaría su centro de masa? ¿Sí vieron el concepto de centro de masa en algún momento de la vida? Sí, no, quizás. Ok. Imagínense el centro de masa como un punto. No recuerdo haberlo visto por dos. Ok, no, no. Es que la definición así como coloquial, como para los cuates, este es básicamente el punto en el que se concentra la masa de un cuerpo. Pero pues eso está raro porque es como decir que algo se pudiera comprimir a un solo punto en el espacio, pues no siempre es posible. Pero bueno, véanlo de la siguiente manera. El centro de masa, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, una bolita de este lado que mide a lo mejor, pesa a lo mejor 1 kilo, y acá tienen otra bolita que pesa a lo mejor 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, y esta es una barrita que mide 1 metro. ¿Dónde tendrían que poner ustedes el dedo para que la varita quedara perfectamente equilibrada? Pues justamente aquí a la mitad, A los 50. en 0.50 metros. Bueno, ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo que le ponemos una bolita de 1 kilo acá, otra vez la misma vara de 1 metro, pero ahora de este lado vamos a tener una vara de 2 kilos? Este es de 1 kilo, este es de 2 kilos. Donde tendríamos que poner el triangulito para que la cosa esta esté en equilibrio. Si te fijas, lo que tuviste que analizar en el ejemplo anterior fue la torca, es decir, la fuerza por la distancia. La fuerza que se aplica, pues es claramente 1 minuto. Perdón. Se me acomodaron los chakras con ese estornudo. Ah, lo que tienes que analizar era la torca, es decir, la fuerza, que en este caso era el peso, mg, por la distancia, que de aquí era medio metro, y de aquí para acá, pues también era medio metro, y aquí tenías también mg. Entonces, si te fijas, la torca 1 era igual a la torca 2. Teníamos la masa por la gravedad por 0.5 metros, la masa por la gravedad por el radio 1, igual a la masa por la gravedad por el radio 2. Y pues ya te queda que radio 1 tenía que ser igual a radio 2. En este caso es parecido. Vas a tener que la torca 1 tiene que ser igual a la torca 2. Y en este caso tienes aquí la masa 1 por la gravedad por el radio 1, que todavía no lo conocemos, debe ser igual a la masa 2 por la gravedad por el radio 2. Como las gravedades son iguales, pues se te va y se te va. Y te queda que la masa 1 por el radio 1 tiene que ser igual a la masa 2 por el radio 2. La masa 1 es de 1 kilo, el radio 1 no lo conocemos. Masa 2 es de 2 kilos, el radio 2 pues es el radio 2. Y entonces ya te queda que el radio 1 debe de ser igual a 2 veces el radio 2. Si de aquí a aquí es R1 y de aquí a aquí es R2, y tienes 1 metro para ponerlos, ¿cómo lo haces?
Además tienes otra ecuación, que es que R1 más R2 tiene que ser igual a un metrote. Y tienes que R1 es 2 veces R2, entonces 2R2 más R2 es igual a un metrote. 3R2 es igual a un metro. Y entonces tú tienes que R2 es igual a un tercio de metro y R1 es igual a 2 sextos de metro. Entonces, tú ya sabes que en R1 igual a 2 sextos, perdón, a 2 tercios, un tercio, 2 tercios, como por aquí. De aquí a aquí van a ser 2 tercios de metro y de aquí para acá va a ser un tercio de metro. Entonces, de alguna manera, este centro de masa es como una especie de punto de equilibrio donde se concentra toda la masa, donde si pones un dedo sobre ese punto, pues el cuerpo no se mueve, el cuerpo está en equilibrio. Sí, más o menos o no más o menos. Sí, profe. Simón, ya está. Bueno, eso es para el caso de una dimensión. Para el caso de 3 dimensiones a veces se complica un poquito más, porque tienes que analizar pues, la geometría de un cuerpo tridimensional. Para la geometría de un cuerpo tridimensional, bueno, la prueba que se hace es una prueba muy sencilla, muy rara, muy vulgar, muy... que cualquiera diría, no manches, no inventes, cómo puede ser que con algo tan sencillo, pero bueno, así se hace. Lo que haces es tomar tu figura geométrica, no sé si me alcanzo a ver bien, tomar tu figurita y lo que haces es sostener esta cosa, digamos como si lo atravesaras con un hilo, como si lo sostenieras así, y ves qué pasa, ¿no? Lo voy a decir que se deje caer un poquito. La mitad de la posición de todas partes de un cuerpo, sí. Efraín, la mitad de la posición de todas partes de un cuerpo, sí. Si la densidad es constante. Si la densidad no es constante, habrá que ver, pero para allá voy. Un promedio de la posición, sí, es un promedio ponderado de la posición con respecto a la masa. Entonces, ¿qué? Tú tomas y tomas tu objeto y lo dejas caer. Y ves que por aquí caería como una especie de línea, que sería como una línea que te dicta dónde está la gravedad. Esto es tomándolo por esta pancita, por la pancita más acá. Vamos a tomarlo ahora por esta pancita y vemos que nuevamente la gravedad cae por en medio de la línea que lo divide. La gravedad cae justo por el medio del cuerpo. Y si lo tomamos por el otro eje, pues tenemos que también la gravedad actúa sobre él tomándolo por la mitad. En este caso ya no. ¿Por qué? Porque la densidad no es constante. Si la densidad hubiera sido constante, mi objeto hubiera quedado así. Pero como la densidad no es constante, como ustedes podrán ver, adentro tiene clips, pues los clips se van hacia abajo en la caja. Y entonces, cuando yo sostengo la caja por este eje de simetría, la caja se dobla. Y entonces vamos a ver, si yo la tomo más para acá, más hacia donde está la masa, ahí está, mi objeto ya no se mueve. Pero bueno, el caso es el eje, aquí la gravedad, aquí el eje de gravedad quedaría como partiendo la caja en diagonal. Y entonces, esta prueba lo que te dice es lo que sigue. Tú tienes tu cajita, en este caso va a ser un disco. Por donde quiera que yo observe el disco o por donde quiera que yo agarre el disco, vamos a ver que la línea que pinta, entre comillas, la gravedad, va a ser esto. Siempre va a ir cayendo por aquí. El punto donde la intersección entre todas estas líneas, ese va a ser nuestro centro de masa. Que para cuerpos, eso aquí lo voy a poner como nota. El centro de masa para cuerpos con densidad constante coincide
con el centro geométrico. Ok, entonces ya tienen aquí ustedes esta cosa, ya vimos lo que es un centro de masa, y por aquí estaría mi marco de referencia C, que corresponde al centro de masa. Vamos a poner esa C un poquito más para acá. Este es mi marco de referencia C. Entre comillas para que no piensen que, entre corchetes para que no piensen que es un eje. Y entonces me faltaría definir mi punto PC. Y entonces para el punto PC tomamos esto, lo ponemos en rojo, flechita, y aquí va. Este sería mi punto PC, que van a ser las coordenadas del origen de A al origen de C. Si yo conozco esas tres cosas, marco de referencia A, marco de referencia C y la distancia en coordenadas o el vector que une el origen de A con el origen de C, ya la armé. ¿Por qué? Porque entonces el teorema, acuérdense que estamos viendo esto, el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos me dice lo siguiente. Me dice que para momentos tenemos que, por ejemplo, IZZ visto con respecto a es igual a la componente ZZ del tensor de inercia visto con respecto a C más la masa por xc al cuadrado más yc al cuadrado, donde xc y yc son las coordenadas del punto PC, la componente en x y la componente en y de PC. Y en general, ya visto en términos generales, pues tendríamos que I JJ visto con respecto a es igual a IJJ visto con respecto a C más la masa por, ojo acá, si aquí tenemos a Z, si aquí tenemos a Z, aquí tenemos a X y Y. Entonces si aquí tenemos a J, aquí vamos a tener a IC más KC. IC cuadrado y KC cuadrado, que son las componentes que nos faltaban, ¿no? Aquí teníamos a Z, metimos a X y a Y. Si aquí tuviéramos a Y, aquí tendríamos a X y a Z. Si aquí tuviéramos a X, aquí tendríamos a Y y Z del lado derecho. Ok. Y para productos de inercia, tenemos que, por ejemplo, el IXY visto con respecto a es lo mismo que el IXY visto con respecto a C menos la masa por XC YC. Ahora sí son los mismos que llevan en el subíndice. Este de aquí, XY, es el mismo de acá y es el mismo de acá. Ok, y entonces lo ponemos de este lado. En general, podríamos tener que IJK, visto con respecto a, es igual a IJK, visto con respecto a C, menos la masa de JC, KC. Ahí está. Y con esto yo voy a poder ver cómo se representan los marcos de el tensor de inercia con respecto a diferentes marcos de referencia. Y nos falta uno. Esto es para resolver componente por componente. Si ustedes quieren resolver en general el tensor de inercia completo con respecto a distintos marcos de referencia, entonces ustedes lo hacen de la siguiente manera. Les va a quedar esto, déjenme le pongo aquí hay una capsulita. Van a tener que el tensor de inercia con respecto a es igual al tensor de inercia con respecto a C más la masa que multiplica a PC transpuesto por PC por esto es la identidad de 3×3. De hecho, sí, identidad de 3×3 menos PC transpuesto cerrado.
Esto acá que no se les confunda. Este I de 3 es la identidad de 3 dimensiones. Es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ahí está. Pero esto no va a quedar bien claro hasta que lo hagamos. Entonces, pues hay que hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo. Y ahí va. Entonces ahí va. Dice más o menos así. Determinar cómo se ve, cómo se muestra y, que es el tensor de inercia, del prisma rectangular con densidad constante del ejemplo anterior desde el centro de masa. Okay. Entonces, buscamos lo que viene siendo I vista desde C. Ok, lo vamos a hacer por los dos métodos. Primero lo vamos a hacer por componentes y luego lo vamos a hacer por la matriz completa. Pero ahí va. Pero primero lo vamos a hacer por componentes. Entonces, para poder aplicar, para poder usar el teorema de ejes paralelos, necesitamos MA, necesitamos MC y necesitamos PC. Acá está. Tenemos aquí ya mi dibujito este, que me quedé medio pirata, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Por mientras vayanme diciendo cuál va a ser el marco de referencia A y cuál va a ser el marco de referencia C. De plano, ¿están bien? ¿Puedo hacer algo por ustedes? Hoy sí lo siento como de medio desganados, chavos. ¿Pasó algo? ¿Hay algo que les perturbe? ¿Cómo se sienten? No, profe, todo bien, nomás que ya es viernes. Ya es viernes, bendito sea mi Padre Dios, ya es viernes. Oh, que yo trabajo mañana, ¿verdad? No sé qué le hago al Mickey, pero... Bueno, más o menos. Ahí está ya. Bueno, tenemos nuestro marco de referencia A y para conocer el marco de referencia C tengo que conocer el centro de masa del objeto. ¿Cuál sería el centro de masa de ese prisma rectangular? ¿En medio? O sea, El mero en como medio, diciendo ¿no? estamos. Ajá. Así es el mero en medio, el mero centro geométrico. Ahora, hay que acordarnos que este es el eje X, este es el Y, este es el Z, y que en X dijimos que esto de aquí valía W, esto de aquí en Y valía L, y esto de aquí en Z valía H. Busco el punto que queda justo en medio de los tres, es decir, es un punto que de aquí mide como 3, por aquí es la mitad, baja por aquí son 4, entonces la mitad es por aquí, la mitad de H y la mitad de L. ¿Cuántos cuadritos son? Son 3, 6, 9, 10, como a los 5 cuadritos, 3, 4, 5, como por aquí. Ahí está.
Entonces, si te fijas, la mitad de este punto, la mitad de aquí y la mitad de acá, si yo les apuntara con un láser, con un rayo láser, caerían como por aquí. Justo aquí en este punto quedaría el centro de masa, que vendría siendo el origen de mi marco de referencia C, que de hecho lo puedo pintar acá. Ahí está. Ahora necesito conseguir la distancia entre el origen de A, que es este, y el origen de C. ¿Todo bien hasta acá? Ok. Y entonces tendríamos lo que sigue. Si lo viéramos en dos dimensiones, yo lo que estaría viendo sería por aquí esta cosa y vería que tenemos un rectángulo aquí, que aquí mide h y de aquí mide l. Y el punto aquí en el centro estaría ubicado en L sobre 2 y en h sobre 2. Entonces el punto PC en dos dimensiones estaría dado en L sobre 2, perdón. Estamos en el eje YZ. Perdón. Estamos en el eje YZ y estaría en L sobre 2 y h sobre 2. Para tres dimensiones, pues entonces PC estaría dado por lo que viniera siendo en X estaría a la mitad, que sería en omega sobre 2, en Y estaría a la mitad en L sobre 2 y en Z estaría en H sobre 2. Ese sería nuestro punto PC. Órale pues. Ya con esto, ya conseguí, ya definí MA, que pues estuvo definido desde el principio. Ya definí MC y definiendo MC ya pude conseguir el punto PC o la distancia a el origen C. Entonces, ya que tenemos esta parte, pues ya podemos empezar. Porque entonces ya tenemos estas tres cosas y entonces ya podemos usar o ya podemos comenzar con los momentos de inercia. Momentos. Y entonces ahí va. Tendríamos, por ejemplo, el IX. Ok. El IXX visto desde A, dijimos que sería al IXX vista desde C, más la masa por los que no están actuando. Entonces aquí tengo X y aquí tengo X en el argumento, son los que no están, que serían Y y Z. YC cuadrado más ZC al cuadrado, que ya saben que son estos mismos, ¿no? Este de aquí es XC, YC y ZC. Bueno, pues entonces yo estoy buscando con respecto a C, yo estoy buscando S, entonces hay que despejar. Tendríamos entonces que IXX con respecto a C sería IXX con respecto a menos la masa por YC más ZC cuadrados. Y ahora IXX con respecto a, ya sabemos que es ML cuadrado más H cuadrado sobre 3. Sabemos que es M por L cuadrado más H cuadrado sobre 3 menos la masa por YC al cuadrado, que sería L sobre 2 al cuadrado. Vamos a poner aquí esto con corchetes cuadrados, para mantener un poquito de orden. L sobre 2 al cuadrado más ZC, que sería H sobre 2 al cuadrado. Esto sería ML cuadrado sobre 3 más MH cuadrado sobre 3 menos ML cuadrado sobre 4 menos MH cuadrado sobre 4 por... perdón. Ok, ya no nos falta, si se fijan, ya son términos similares, ¿no? Tienen el mismo numerador, pero el mismo denominador.
Entonces tienes, bueno, lo voy a hacer así y ya ahorita ya nada más lo voy a repetir para que pongan atención en esta parte. Si se fijan, tenemos ml cuadrado y ml cuadrado. Entonces esto me quedaría ml cuadrado por un tercio menos un cuarto más mh cuadrada por un tercio menos un cuarto. ¿Cuánto es un tercio menos un cuarto? Bueno, entonces esto me quedaría ml cuadrada sobre 12 más, así es, mh cuadrada sobre 12. Y entonces, justamente así como dijeron, ya nos quedan estas dos piezas. Y este va a ser, ¿cómo se ve? Mi tensor de inercia. De hecho todavía lo puedo reducir un poquito más. M sobre 12 que multiplica a L cuadrado más H cuadrado. Lo mismo para el siguiente tensor, para el siguiente momento de inercia. El IYY visto con respecto a C, voy a comenzar aquí, ya con el despeje. IYY con respecto a C va a ser igual a IYY con respecto a menos la masa que multiplica a los dos que no son y, que serían xc cuadrado más zc cuadrado. Entonces esto me quedaría IYY de A, que sería m omega cuadrado más h cuadrado sobre 3, m por omega cuadrado más h cuadrado sobre 3 menos m por xc al cuadrado, que sería omega sobre 2 al cuadrado, más zc cuadrado, que sería h sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque xc es omega sobre 2 y zc es h sobre 2. Y entonces esto de acá me quedaría como m omega cuadrado sobre 3 más mh cuadrado sobre 3 menos m omega cuadrado sobre 4 menos mh cuadrado sobre 4, y ya es el mismo problema de un tercio menos un cuarto. Y el procedimiento es exactamente el mismo, y entonces esto nos quedaría como m sobre 12 por lo que viniera siendo omega cuadrado más h cuadrado. Lo mismo para el que sigue. Y zz con respecto a c sería izz con respecto a menos m por los dos que no son z al cuadrado, que serían xc al cuadrado más yc al cuadrado. Esto nos queda como izz visto respecto a, que va a ser omega cuadrado más l cuadrado, omega cuadrado más l cuadrado sobre 3. Pero esto nos queda ahí va, m omega cuadrado más l cuadrado sobre 3 menos m por xc, que sería omega sobre 2 al cuadrado, más yc, que sería l sobre 2 al cuadrado cerrado. Y esto me quedaría como m omega cuadrado sobre 3 más ml cuadrado sobre 3 menos m omega cuadrado sobre 4 menos ml cuadrado sobre 4, y es el mismo problema. Ya más nos queda m sobre 12 que multiplica a omega cuadrado más l cuadrado. Y ya completamos los
3 momentos de inercia. Hasta aquí, ¿alguna duda o algo que no quede como bien claro? Ok. Entonces, empezamos con los productos de inercia, que ahí va. Momentos, y ahora toca productos. Y entonces, ahora vamos a ver los productos. Para los productos, quedamos que la fórmula general era el IXY visto con respecto a va a ser igual al... bueno, no importa. ¿O sí importa? Nah. IXY visto con respecto a C menos la masa por XC por YC. Y entonces yo lo que estoy buscando es este de acá, entonces hay que despejarlo. Y tenemos que es IXY con respecto a C es igual a IXY con respecto a más M por XC YC. Y entonces esto nos quedaría como IXY con respecto a C igual a lo que viniera siendo IXY con respecto a... pues ya no me lo tengo que hacer. IXY con respecto a A. IXY con respecto a... déjenme lo checo de este lado. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. XY son los dos primeritos. Son estos de aquí. Este y este. Bueno, uno es XY y el otro es YX, pero para el caso práctico es lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos que este es XY, que es MW omega sobre 4. MW omega. MW. No, sí es así, MWL, perdón. Sobre 4. Vamos a ver. Que no le esté yo regando. Sí, MWL sobre 4. Ok. Más lo que viniera siendo. A la hora de cambiar esta cosa. Espérame. Positivo. Vamos a ir así. Entonces me hace que acá me equivoqué. Espérenme de este lado. Es este de acá. Es para productos. Este es más. De acá. Este es más. Para que acá me dé. Me va a quedar más. Menos. Y ahora sí. Menos M por XC. Que dijimos que vale W sobre 2 por YC que vale L sobre 2. Esto nos queda MWL sobre 4 menos MWL sobre 4. Pues esto queda 0. Lo mismo para los que siguen. Ya tenemos el XY, que es el mismo que el YX. Ya terminamos con esta combinación. Ahora nos falta... ¿qué? YZ, por ejemplo. YZ con respecto a C, que va a ser M por la coordenada en Y, que es L, por la coordenada en Z, que es H sobre 4. Vamos a verificar. El YZ son, déjenme ver, son estos de aquí, MHL sobre 4, MHL sobre 4.
MHL sobre 4. Menos M por lo que sería YC. Bueno, igual déjenme lo pongo para que no haya equivocaciones. Esto es YZ sobre A menos M por YCZC. Y esto es MLH sobre 4 menos M por Y, que es L sobre 2 por Z, que vale H sobre 2. Esto es MLH sobre 4 menos MLH sobre 4. Esto es igual a 0. Y tendríamos ya nada más el último tensor de inercia, el último producto de inercia, que sería el IXZ con respecto a C. Sería el tensor de inercia IXZ con respecto a C. Menos la masa por XC ZC. Esto me quedaría como tensor de inercia en XC sería la masa por X por Z sobre 4 menos la masa por XC, que es omega sobre 2, por ZC, que es H sobre 2. Y esto pues ya también es un 0, ¿no? Quedando entonces en que nuestro tensor de inercia, visto con respecto a C, nos quedaría así. 3, 6, 9. Aquí está. Nos quedaría M sobre 12 por H cuadrado más L cuadrado. M sobre 12 por omega cuadrado más H cuadrado. Y acá nos quedaría M por L cuadrado más omega cuadrado sobre 12. Lo que viniera siendo, pues ya, los XY son estos. Este y este. El XZ es este y este. Y el YZ es este y este. Nos queda una matriz diagonal en este caso. Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios o algo que no quede bien claro? Ok. Meramente, para que una propiedad importante de las matrices de inercia es que existe una operación que se llama la traza. ¿Recuerdan haber visto la traza? Bueno, existe una traza, la traza de A, que es igual a la suma, de hasta donde le toque, de los elementos diagonales de una matriz. Entonces, meramente, como curiosidad, vamos a sacar la traza de la matriz I con respecto a C, que vamos a ver que es M sobre 12 por H cuadrado más L cuadrado más M sobre 12 por omega cuadrado más H cuadrado más M sobre 12 por L cuadrado más omega cuadrado. Esto nos queda un M sobre 12 que multiplica a 2H cuadrado, a 2L cuadrado y a 2 omega cuadrado. Entonces le puedo factorizar un 2. 2 por L cuadrado, bueno, vamos a ponerlo en orden. W cuadrado más L cuadrado más H cuadrado. Y entonces vemos que la traza del tensor de inercia con respecto a C es igual a, ¿qué sería? A M sobre 6 por omega cuadrado más L cuadrado más H cuadrado. Y entonces de este lado tenemos esta parte. Acá está este.
Ah, no. Déjenme revisar esto porque son lo mismo. Sí. No, entonces déjenme revisar esto porque según yo la traza era invariante ante... Ah, ya, pero es que era invariante ante rotaciones, no ante traslaciones. Nah, olvídenlo. Será una curiosidad matemática, pero no, no aplica. Bueno, entonces yo pienso que hasta aquí la voy a dejar. Ya en la siguiente clase vemos cómo calcular todo el tensor de inercia de golpe y jalón.